Bienvenidos, estimados espectadores. Esta es una historia basada en hechos reales. Es un documental ficción sobre la vida de Ezequiel Liz. Y así comienza la historia de mi hermano. Ezequiel, cuando nació, estaba perfecto. Nació el 14 de marzo de 1994 por una cesárea programada. Y llevarla donde Dora me pida, y fuimos a ver curanderos, y fuimos a ver curanderas, y íbamos a cualquier lado con tal de lograr lo nuestro. Pero Ezequiel, cuando nació, era un bebito completamente sanito, y cuando tenía 4 meses se sonreía, hacía todas las cosas de los bebés de 4 meses, pero un día empezó con unas convulsiones. Y bueno, cuando pasó esto, enseguida lo fui a ver al CEMIC. Me comuniqué con un amigo neurólogo que tengo, el marido de una amiga mía, lo fue a ver, vio todos los estudios, me dijo que lo que tenía era West, que era una enfermedad irrecuperable, irreversible, no sé cómo fueron las palabras, pero que el bebé que yo veía ahí, que se movía y que me miraba y que se reía, iba a dejar de hacer todo eso, y que era un pronóstico muy muy feo el que tenía. Con lo cual fue un shock muy grande saber que era tan grave lo que tenía, que en ese momento uno no lo veía. Yo soy Santiago Liz, el hermano de Ezequiel Liz, soy el hermano mayor. Y voy a contar lo que yo sentía en ese momento, cuando yo tenía 6 años y Ezequiel nació y se fue para los Estados Unidos a los meses. En 1941 fue el Dr. Wells quien en su propio hijo detecta los espasmos. También se los conoce como tic de Salem, espasmos en flexión y espasmos masivos. Suele confundirse con el síndrome de Lennox. Un día, es más, el 27 de julio, cuando yo ya había llevado a los chicos al colegio, estaba en la cama y yo me estaba maquillando desde el baño. Lo veo hacer un movimiento extraño. Enseguida se me saltó el corazón, totalmente, y dije, esto no está bien, no está bien. Tengo que llamar al médico, no sabía qué hacer. Ese movimiento extraño no lo conocía, nunca lo había visto. Entonces salí con él corriendo hacia el CEMIC y le avisé a mi marido. Cuando llegamos, empezó a tener lo que se llamaban convulsiones. Yo hasta ese momento nunca había visto una convulsión. Y una vez que empezó, no paró, no se detuvo. Siguió convulsionando y convulsionando. Y empezaron a pasar los días y los estudios. Los primeros estudios fueron terribles, porque la primera tomografía computada me dicen, señora, su hijo no tiene un tumor cerebral, no se va a morir. Y yo le digo, ¿cómo no se va a morir? O sea, ¿esto es grave? Sí, es muy grave. Y conocimos al doctor Massaro. El doctor Massaro nos fue explicando qué eran las convulsiones, los episodios. Y de a poco empezaron a descartar infinidad de enfermedades. Después de esta internación que fue tremenda, que yo estuve esos 7 días ahí adentro, me lograron sacar 2 veces para comer y nada más, porque yo no me despegué de Ezequiel ni un segundo. Llorábamos con Adrián y un día que estábamos ahí internados, yo lo quería bautizar de socorro porque soy muy católica y sabía que lo podía bautizar. Y sin embargo, en ese momento entró un sacerdote, algo increíble. Entonces le dijimos, lo bautizás por favor. Y Adrián estaba con lágrimas en los ojos porque Adrián nunca fue de mucha fe, pero en ese momento Adrián quería bautizarlo a Ezequiel. Y yo me emocioné mucho y nos emocionamos los dos y la verdad que fue un bautismo increíble porque estábamos los 3 solitos. Faltaban Santiago y Patricia, pero bueno, pudimos bautizarlo. Las crisis o espasmos aparecen en los lactantes asociándose a la alteración específica en el electroencefalograma, apareciendo entre los 2 o 3 primeros meses de vida. esto otro que te estoy diciendo, que yo vivía mal, pero después me apoyaba muchísimo en la fe de Dora. Es decir, la fe la tiene Dora.
Y yo confiaba en que la fe de Dora, que yo hasta ese momento no sabía lo que la fe movía una montaña, hasta que me di cuenta que gracias a la fe podés mover una montaña. Programada porque yo ya tenía 2 cesáreas de urgencia, entonces esta vez la programaron, nació en fecha, nació todo perfecto. No hubo nada de eso, nada en el embarazo ni en nada. Se llama, después cuando nos fueron diagnosticando, enfermedad congénita, o sea que viene con él y se despierta en algún momento por alguna situación. Nada, y estar en casa, yo empecé a hacer estimulación temprana, empecé a hacer ejercicios. Yo no sabía qué hacer, pero por ejemplo, yo le hacía estimulación del cuerpo para que no perdiera motricidad, le hacía estimulación de música, le hacía estimulación de canciones, de instrumentos musicales con música escuchada, después lo movía y lo sacudía, o sea, lo levantaba, lo sentaba, hasta que me recomendaron hacer estimulación temprana. Pero habían pasado ya como 3 meses que yo le venía haciendo un montón de cosas, sin que me dijeran nada, todo inventado por mí. Yo inventaba ejercicios y los otros me los indicaba su madrina, que era terapista ocupacional, y me decía, bueno, movele la cabecita o movele un lápiz de acá para allá para que te siga con la mirada, hace lo que escuche tal cosa. Y bueno, y fui haciendo, hasta que llegué a las terapistas. Cuando llego a las terapistas, ellas me empiezan a indicar qué hacer. Y me dicen, hacelo 2 veces por semana. Y yo digo, no, hay que ejercitarlo todos los días y todo el tiempo que esté despierto. No, pero sos una exagerada, no le digo, porque él está perdiendo habilidades naturales. Entonces vamos a tener problemas si pierde habilidades naturales, porque no va a poder hacer, cuando se recupere, todo lo que venía haciendo. Todos creían que no se iba a recuperar. ¿Cuánto tiempo tenía? Y ahí tenía ya 7, 8 meses, convulsionaba todos los días de 30 a 40 veces por día. Y ¿Mucho cuando tiempo las convulsiones? las convulsiones se llaman así, son episodios, eran así. ¿Por qué? Porque el tema es que estaba muy medicado. Entonces no son las convulsiones que generalmente te muestran en las películas, son otro tipo de convulsiones. Pero esas convulsiones yo las escuchaba si estaba en la cocina cocinando y Ezequiel estaba en el cuarto, porque respiraba distinto, se agitaba. Y muchas veces las terapistas, estando conmigo, yo les decía, acaba de convulsionar. Me decían, no, sí, le digo, acaba de convulsionar. Y después iban dando cuenta que yo tenía razón. Entonces me empezaron a conocer más a mí. Y el doctor Massaro finalmente diagnosticó que se trataba de un síndrome de West, que es una enfermedad que se da entre los 0 y 2 años de vida. Ahora tiene un poco más de años, está más estudiada, pero hace 16 años no. Y que empieza con retrasos, pero lo primero que se hace es no sostener la cabeza, que te digo que en este caso no pasó, y con convulsiones. Y esas convulsiones no se detienen. Y si se detienen, no significa que Ezequiel mejore. Se le dio cortisona, se le dieron 40 inyecciones de ACTH-LEA seguidas. Fue tremendo también, porque todos los días venía el enfermero a casa a darle la vacuna en la cola y miraba que no le pincharan en el mismo lugar, porque eran 40 veces que había que pincharlo, y Ezequiel se portaba como un santo, no lloraba, no decía nada, él no hacía nada, y lo pincharon 40 días seguidos sin parar. Y ahí se detuvieron un poquito las convulsiones, pero fue nada, fue de mentirita, porque él seguía enfermo y perdió la mirada, perdió el habla, no te sonreía, ya no te hacía nada. Y bueno, y yo lo sacudía igual. Y hacía ejercicios, iba a la plaza, iba en mi casa, llevaba 2 colchonetas que había comprado, me las llevaba a todas las casas de mis hermanas cuando iba a alguna fiesta, algo, y le hacía ejercicios mientras estaba la fiesta. Y le hablaba y le explicaba, todo el tiempo le decía, Ezequiel, vos estás en otra dimensión. Ezequiel, yo sé que vos me escuchás, en algún lugar estás y me escuchás y me vas a entender. Yo sé que te duele la cabeza y que convulsionás, pero esto un día va a pasar. Y cuando pase, vos vas a estar bien. Y ni te vas a acordar de todo esto que te está pasando. Pero lo tenemos que pasar. Y le iba explicando lo que le hacía. Ahora te hago ejercicio físico, ahora te hago ejercicio con pelota. Cuando jugaba con los hermanos, lo hacía jugar, aunque él era una bola
de pesado y no se movía y estaba así, tengo fotos de eso, yo le ponía una pelota, le decía, ahora se la vas a pasar a Santi, Santiago es el hermano mayor, se la pasábamos, Santi se la devolvía, ahora a Pato, jugábamos con Pato también, después hacíamos juegos de muchas canciones, yo cantaba todo el tiempo, me sé todas las canciones infantiles de María Elena Walsh y todas las que conozcas, después le hacía clases de instrumentos musicales, le hacía clases de otro tipo y bueno, y muchas veces llegaba Adrián y nos encontraba jugando y se sumaba a los juegos. Adrián muchas veces llegaba muy angustiado, entonces yo le mostraba todo lo que habíamos hecho, todo lo que habíamos mejorado. Y bueno, y fue pasando el tiempo hasta que fuimos a hacer una interconsulta, porque esto cada vez empeoraba más y no había solución. Y entonces, cuando interconsultamos al doctor Fegerman, que dijo que lo único que quedaba era llevarlo a Estados Unidos a hacerle un estudio, que se llama PET. La tomografía computada de cráneo tiene utilidad para diferenciar las distintas causas de los espasmos infantiles. Estabas afuera, era un rato, porque siempre me acordaba y siempre lloraba. Y cuando estaba en casa, estaba con el gordo, lo miraba y siempre le veía esos ojos grises, sin vida, quieto, siempre en un lugar, y siempre estaba mal afuera, estaba mal adentro. Las vacaciones esas fueron terroríficas, realmente. Aparte de tenerlo todo el día con uno y verlo siempre quietito, y donde vos lo dejabas, ahí se quedaba, porque lo único que hacía era comer y dormir y nada más, y cuando estaba despierto siempre con los ojos apagados, siempre. Vos le podías hacer movimientos bruscos o lo que sea, o aplaudirle, que él nunca reaccionaba. Hasta aquel día en que hablamos con Dora y Dora me dice, hoy no convulsionó, está distinto, yo lo veo distinto. Y yo llego a casa y estaba sentado en este sillón y en este lugar donde estoy yo ahora, y me acerco, lo miro y me mira, y los ojos los tenía brillantes, y ahí dije, sí, es otro chico, Ezequiel volvió, y había vuelto, ese día había vuelto a estar con nosotros. Los espasmos infantiles constituyen una reacción inespecífica de la corteza cerebral inmadura a una lesión o las alteraciones del crecimiento y desarrollo. Me llamó Dora para contarme que lo iban a internar porque estaba con convulsiones. Y de ahí, desgraciadamente, no paró más, y siguió. Y empezó a perder todas esas cosas que él tenía, que miraba, que sonreía, y se convirtió en una especie de vegetal. Él estaba ausente completamente, con un autismo total. Le poníamos una campana, yo la acompañaba cuando íbamos a hacerle Terapia ocupacional. Terapia, exacto, y le ponían una campanita y él no respondía, y nos decían, no, pero él escucha, pero no respondía a los ruidos, no respondía, no miraba, y fue muy terrible. Dora siempre, sí, con un empuje y siguiendo para adelante y tratando de hacerle cosas, y nosotros tratando de acompañarla en ese momento, porque Adrián lloraba y no podía parar. Bueno, finalmente se habían ido en enero de vacaciones, y cuando volvieron, Dora me dijo que había sido terrible, que seguía todo muy detenido, y le decíamos, ¿por qué no hacen una consulta? ¿Por qué no? Sí, el médico quiere una consulta. Se fue al médico, al doctor Fegerman, y le dijo que le gustaría que fuera a Estados Unidos,
que ahí había un profesional que tenía ciertos avances tecnológicos que podía detectar qué era lo que tenía y si hacía falta operarlo o no. Y ella le contestó, yo no había ido ese día, y ella le contestó, sí, sí, yo voy con mi mamá. Y cuando volvió me llamó y me dijo, mamá, yo le dije esto. Y yo sí sentí mucho miedo, les digo, mucho miedo porque era una responsabilidad muy grande, pero por supuesto le dije que sí. Y empezamos con todas las tratativas, que tuve que hacer todas las llamadas porque yo manejo bastante bien el inglés, y entonces empezamos a hablar y allá... Los espasmos en flexión son contracciones breves, masivas, simétricas, predominando la flexión de cabeza y tronco, donde sus miembros superiores se desplazan hacia adelante y atrás. Más elaborado. Pero cuando estamos por viajar, Ezequiel un día empieza a dejar de convulsionar y grita. Y yo sola lo noté. Y nadie me creía. Y al segundo día grita y deja de convulsionar. Entonces al cuarto día llamo al neurólogo y le digo, doctor Massaro, ¿qué hacemos con Ezequiel? Dejó de convulsionar y no me creía. Me dice, bueno, tráigamelo el miércoles. El último electro era el 27 de abril. Y este electro que le hizo fue el 5 de marzo. Y el electro, Massaro nos sienta a mi marido y a mí, y Ezequiel estaba en brazos. En ese momento los electros se hacían dormidos y lo teníamos en brazos, dormido, y nos dice, mirando así el electro de un lado al otro, yo no tengo cómo explicarles esto. ¿Ustedes creen en milagros? Le digo, sí, yo soy católica, yo le recé a la Virgen de San Nicolás y a otras personas. Bueno, empieza a agradecerlo, porque yo no tengo cómo explicar que acá ha habido un milagro y que este chico no está enfermo, pero usted se lo lleva a Estados Unidos y me explica qué pasó. Y yo le digo, bueno, pero dígame, ¿está curado cómo? Bueno, me dice, yo no tengo explicación para esto. Yo no sé, ahora no convulsiona. Usted tiene razón, no está convulsionando, usted lo vio bien y él está mejorando. Lo primero que hizo Ezequiel fue mirarse las manos, que las tenía cerraditas. Estaba yendo a dar una vuelta al colegio para conocerlo y no quería. ¿Y por qué? Era, me decían mis nuevos compañeros. No sé, no quiero. Y bueno, ¿y qué pasó? Me largué a llorar, hice un escándalo, porque en teoría solamente no quería ir al colegio, pero en realidad era porque Ezequiel no estaba, Ezequiel se había ido, entonces yo estaba mal y sufrí mucho, y mis compañeros no lo podían creer. Cuando yo me largué a llorar así, me vinieron a buscar, y cuando volví, que fue el otro día, todos se habían enterado que mi hermano, y no más bien, y yo me acordaba, yo decía, cómo estará, qué le pasa. Cuando volvió la ayudé un montón. Después, no sé, yo tenía 6 años, era muy chico, y no fue lindo ver a Ezequiel así. Por otro lado, lo que uno siempre atina a hacer es a rezar, y a mí en ese momento, como Dora era la preferida de mi abuelo Lapito, y mi abuelo Lapito para mí era un santo, y es un santo que estaba en el cielo, le pedí siempre a él que le ayudara a Dora con todo esto, a lo que fuera, a tener la fuerza para seguir. Dora estaba con una fuerza increíble, y yo creía que toda la fuerza de Dora venía de mi abuelo y mi abuela, que estaban en el cielo ayudándola y apoyándola. Soñé muchas veces con ellos en esa época, y yo sentía que estaban con nosotros y que estaban re pendientes de Dora. Y cuando al año y un mes, un día después de que había tenido fiebre Ezequiel, fuimos a Highland, yo le vi una expresión distinta. Cuando Ezequiel empezó a mejorar, yo se lo vi el primer día y se lo dije, Dora, yo le veo algo distinto a este chico. Este chico algo cambió en la expresión, adquirió más expresión. A la vez siguiente que lo vi,
ya empezó a que uno le hablaba y a responder a la mirada, que no respondía, tenía la mirada perdida y empezó digamos, a reaccionar ante uno que le hablaba. A Estados Unidos, y cuando llego, el médico no podía entender que Ezequiel le ponían el lápiz y miraba de acá a acá, 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 porque los estudios daban todos mal. Entonces le empieza a hacer estudios el médico de allá, que se llamaba Chugani. Y le empieza a hacer estudios y no puede creer que los estudios empiecen a dar que no convulsionaba, cuando todos los estudios de acá convulsionaban. Y entonces nos pide un estudio más. Y ya no teníamos fuerzas con mi mamá, ya estábamos agotadas, Ezequiel no daba más. Pero bueno, le dijimos, nosotros no tenemos más dinero, no sabemos qué hacer. Y dijo, no, yo lo quiero hacer por mi cuenta. Y entonces lo hizo por su cuenta y en el estudio nos revelaron años después que sí, que había tenido 3 lesiones en este sector del cerebro, una en la lengua, pero Ezequiel hoy en día habla perfectamente, pero que si el chico estaba bien no había que operarlo. Y fue realmente muy contenidas, nos esperaban en un remise, una limusín, y él empezó a rolar. Me acuerdo que lo poníamos en el suelo y se movía, y eso era una maravilla. Cuando se lo contábamos al médico era una maravilla. Y bueno, empezaron a hacerle todos los estudios, y el médico, después que le hizo algunos, dijo, mire, yo quisiera hacerle otra cosa. Y yo digo, mire, lo único que yo le pido es que lo que tenga que hacer lo haga ahora, porque nosotras no podemos volver a Buenos Aires y venir dentro de 2 meses. Podemos quedarnos todo el tiempo que usted quiera, pero no es tan fácil para nosotras volver a Buenos Aires y volver. No, enseguida nos consiguieron un estudio muy especial y nos dijeron, todos los médicos les donan su parte comercial sería. Sí, ¿no? Lo que sería, todos lo donaron. Aunque ahora va a tener que pagar tal cosa, pero después, y efectivamente después se la devolvieron. ¿No? Sí. Y bueno, y un día que estaban explicándonos cosas, a las 2, el chiquito empezó a llorar en la otra pieza. Entonces, cuando Dora se levanta para atenderlo, le dicen que prefieren que se quede porque le estaban explicando algo con un muchacho argentino que le traducía también. Y entonces fui yo, y Ezequiel me vio, me tiró los brazos, y se le pasó. Y fue, y todo el mundo gritaba y lloraba, las enfermeras, porque era muy cálida, porque realmente el chiquito ya estaba en franca recuperación, ¿no? Y bueno, y después hicimos un viaje lindo de vuelta, paramos en Miami a descansar un poco, porque había sido muy duro todo. Y después de entonces, Ezequiel fue siempre para adelante. Y siempre eran súper traumáticos, porque era ir a lo de Massaro, era dormirlo, era hacerle el electroencefalograma y después esperar un rato y que nos diga y que nos muestre ese libro de hojas y hojas lleno de las famosas polipuntas, que era lo que mostraba la enfermedad que tenía Ezequiel, que eran las convulsiones, que es decir, tenía descargas eléctricas todo el tiempo en el cerebro, que eran esas que ellos llamaban polipuntas, y que el médico nos decía, bueno, esto con los medicamentos en algún momento tendríamos que lograr que la polipunta, el medicamento la amortigua, pero nunca pasaba. Es decir, fueron 8 meses donde siempre
era igual, era ir cada 2 semanas, que le haga el electro y nada, y probar con distintos medicamentos y medicamentos con cortisona, que le hincharon, le hicieron una bola. Pero bueno, había que probar, y había que probar de todo. Es decir, no podíamos entregarnos a nada y buscamos variantes, por eso hicimos una interconsulta. Esa interconsulta nos orientó a encontrar que el problema estaba en la corteza cerebral, que habíamos ido a ver un curandero que le puso la mano en la cabeza y dijo: el problema está en el lado izquierdo del cerebro, y este chico en 8 meses o 6 meses va a estar bien. Y bueno, después esos estudios que le hicieron un video electroencefalograma que fuimos 2 días y estuvo 4 horas, lo estuvieron filmando, y en el segundo día se dieron cuenta que la descarga provenía de la corteza del cerebro. A partir de ahí nos dieron la posibilidad de que se podía llegar a extirpar esa parte que estaba en la corteza, pero que podía dejar secuelas muy importantes, porque era tocarle el cerebro. Y bueno, si no había más alternativa, era una, y que por eso organizamos con Massaro el viaje a Estados Unidos. ¿Vos viajaste? No, porque cuando viajamos a Ezequiel ya estaba curado. Igualmente Massaro quiso que hagamos el viaje igual. Bueno, recién ahí cuando el chico empezó a mejorar y el médico le confirmó que le había cambiado el electro, que Dora me llamó un día radiante de que el chico no tenía las convulsiones, no tenía, no sé cómo era que llamaban los rayos esos, que eran como lo que le provocaba las convulsiones, que le salía distinto el electro, que había dejado de tener las convulsiones y por eso era que estaba como volviendo a conectarse y a poder hacer cosas. Yo ahí recién le dije a Dora que yo le había pedido todo ese tiempo por un milagro o por las fuerzas para llevar lo que viniera con Ezequiel a los Apitos, y al Apito especialmente, que lo considero un santo de la familia. Y toda la estimulación temprana que yo venía haciendo, le fuimos agregando cosas y Ezequiel empezó a mejorar, a rolar allá en Estados Unidos. Rolar es que gire sobre sí mismo, que un chico después de 8 meses de no hacer nada no podría haberlo hecho si no hubiera sido por todos los ejercicios que hizo conmigo. Nunca lo hubiera logrado. De hecho, caminó al año y 10 meses. O sea, en 10 meses logró caminar. Y estaba con la cortisona hinchado, con lo cual se empezó de a poco a sacar. Y bueno, y de a poco fue saliendo adelante. Volvimos y bueno, y a partir de ahí todo fue para adelante, siempre para adelante. Nunca más una convulsión, nunca más nada. Siguió medicado hasta los 5 o 6 años más o menos. Y se les hicieron haciendo electros hasta los 8 o 9 años, después ya no. Y bueno. Y empezó el jardín. Y empezó el jardín todo un año más tarde, empezó. Todo un año después. Lo trabajamos un año a propósito. Y ahora está en 3er año con adaptación curricular. Ezequiel lo conocí en el año 2000. Vino inicialmente por problemas que tenía, sobre todo de rendimiento escolar. En esa época se lo habló y lo que observamos en la evaluación, sobre todo a nivel intelectual, eran dificultades cognitivas, tanto en el área verbal como no verbal. ¿Tiene un límite que No, no yo hay? creo que no, que casualmente. Yo creo que es algo que por suerte se está cada vez, yo creo que se lo está dirigiendo o orientando bien, porque yo creo que yo no creo que haya techo para todas estas cosas. A veces pasan que hay personas que no se pueden ocupar y a lo mejor dejan y ahí se estancan, pero si Dora siempre,
va a estar pensando y buscando y inventando todo lo que sea, que lo que decimos que sería también bárbaro que ella usara todo esto que ha tenido para otras personas que están así enfermas y para otras madres que se deben de desilusionar, porque hay que tener mucha fortaleza para no, para contra todo, siempre con fe y esa fe se la transmitía a Ezequiel, por supuesto, ¿no? Y nosotros. Mamá, bueno, me repartía mucho. Yo integraba mucho, yo ayudaba mucho a Santiago porque tenía problemas en el colegio, tenía dificultades para estudiar, así que me sentaba con él a estudiar y en los intervalos jugábamos al truco, porque yo siempre que los hago estudiar, los hago jugar a algo en el medio. Y después los hacía participar de los juegos con Ezequiel. Y hacíamos muchas canciones, hacíamos muchas cosas de teatro, porque yo era muy artista y entonces hacíamos muchos personajes y Pato también le integrábamos para jugar. Y después, bueno, con mi marido nos ayudó mucho también, bueno, mi familia y la familia de Adrián, entre ellos especialmente una de mis hermanas se dedicaba todos los fines de semana a llevarse a mis hijos mayores para que estuviéramos con Ezequiel más dedicados o a venir con sus hijos y a visitarnos para estar todos juntos o íbamos a su casa, porque en un momento Ezequiel no podía estar con mucha gente a la vez, entonces íbamos a lo de una hermana o a lo de un hermano, pero no podíamos ir a lugares muy públicos porque Ezequiel no podía recibir todas las vacunas, no. Ezequiel no podía contagiarse enfermedades, ninguna, así que no podíamos ir a ninguna casa que tuviera varicela, sarampión, nada de parecido. O sea que mis hermanas tenían que pasarse avisándonos cuando tenían una enfermedad de estas. Ayudarla a Dora con los otros dos hijos, que eran muy chiquitos y que estaban en medio de esto, que fue tremendo porque mucha internación, mucha ir a los médicos, o sea, de golpe, una madre que estaba súper atenta a todo lo que hacían, la perdieron muchísimo porque tenía que sí o sí estar haciendo un montón de cosas para Ezequiel y con Ezequiel. Entonces yo trataba de ser la tía que los sacaba, de llevarlos los fines de semana, de que estuvieran bien el fin de semana y se olvidaran de una cosa tan así. Y bueno, y después estar para que Dora me llamara todo el tiempo y me contara todo lo que a ella le pasaba, que por ahí trataba de apoyarse más en mí que en Adrián, porque Adrián estaba pasando por lo mismo que ella. Entonces era muy difícil para entre ellos, o sea, si ella le largaba todo a Adrián, lo ponía peor y bueno, por ahí tratar de estar para que ella pudiera descargar su angustia conmigo y estar más fuerte con Ezequiel y con sus otros hijos. Ezequiel se curó por la fe de la madre, por todo lo que hizo Dora con Ezequiel y que después de Ezequiel curarse yo seguí siempre insistiéndole a Dora que tenía que seguir haciendo cosas con Ezequiel, que no se terminaba con que Ezequiel haya vuelto otra vez a la vida. Pero bueno, todo ese tiempo, aparte de los llantos, era acompañarla a Dora y llevarla donde Dora me pide. Los papás, bueno, creo que primeramente lo más importante es el nivel de cómo se involucraron en la problemática, que no es común. Es decir, no vinieron acá a depositarlo a Ezequiel, sino que se hicieron cargo de las dificultades de Ezequiel y trataron de colaborar en todo lo que estaba en sus manos. Yo creo que la contención que tiene Ezequiel de sus papás, del colegio y de los profesionales es la gran ayuda que tiene. Y eso es lo que le está permitiendo despegar. Entonces nos dijo, entonces el electro de un chico normal. Igualmente a la noche nos volvió a llamar y nos dijo, bueno, que había estado mirando todo y que, bueno, había visto ese detalle que yo te mencioné antes, que en todas esas hojas había encontrado como, porque él siempre quedó con el miedo que vuelva a convulsionar. En el primer año estaba más asustado, pensando que podía pasar en cualquier momento. En el segundo año empezó a tener menos miedo. En el tercer año menos miedo, entonces le iba sacando medicamentos.
Y así fue que ya al quinto, sexto año le sacó todo, porque ya siempre los electros empezaron a dar siempre normales. A partir de ese día siempre dieron bien. Y entonces tomó medicamentos. Entonces tomó medicamentos hasta los 6-7 años, de Paquene. Y a esa edad Mazaro le sacó los medicamentos. Después lo siguió controlando hasta que le dio el alta, que no me acuerdo en cancha. Hola, me llamo Ezequiel. Para mí Ezequiel representa mucho, es mi hermano menor y bueno, es el consentido también de la familia, porque como al ser el menor, el más malcriado de todos, siempre desde chiquitito. Y para mí representa mucho, lo quiero con todo mi corazón y además me da lecciones de vida por lo bueno que es y cómo me ayuda en algunas cosas que tal vez uno no hace y él sí, con el sentido sobre todo de que él es muy bueno y es muy bondadoso con los demás. Nunca tiene problema en prestar nada, no es egoísta, no tiene maldad, nunca te puede hacer nada malo porque él no es así. Él siempre te va a hacer algo bueno y si te hace algo malo fue porque no se dio cuenta. Y para mí representa mucho porque me enseña muchas cosas que tal vez yo antes no le prestaba atención o con otras personas no te das cuenta. Y con él, con lo que tuvo, te enseña también a luchar por la vida. Que la vida no es fácil y que él la tuvo que luchar mucho. Y bueno, y gracias a eso hoy está acá y él la luchó desde siempre, desde que era chiquitito. Y para mí es el mejor hermano que hay en el mundo. No hay otro como él. Es todo él, en mi vida. Es lo más lindo. Y para el futuro de él es mucha energía. Él tiene mucha energía para el estudio. Para ponerse con algo que no le guste. Y él lo aprende igual. Muchas ganas de conocer. Le gusta mucho el deporte, sobre todo el fútbol. Y por eso yo estoy periodismo deportivo. Y me parece bien. Pero bueno, tiene que saber él que no es solo el deporte es el fútbol, sino que tenés 5.000 más. Y él, como es él lo va a lograr porque él le pone mucho empeño, muchas ganas, muchos días de estudio, sacrificio. No es de faltar al colegio. Tu mamá me hablaba de una presunta gracia, que hablaban de presunta gracia o milagro, ¿no es cierto? ¿Oíste hablar de eso? Bueno, yo me preguntaba si hay alguna diferencia entre presunta gracia y milagro. Yo le digo que yo no soy especialista, no conozco bien todos los términos, pero se me ocurre que cuando hablan de presunta gracia es que hay, digamos, muchas evidencias de que hay una intervención de Dios para lo que sucedió. Solo que puede estar faltando hacer una serie de estudios, por decir así, científicos o tomar más testimonios, cosas, evidencias mayores para llegar a una claridad de quién fue el intercesor, que fue por intercesión de algún santo, que Dios intervino y hizo esa gracia especial, el milagro. Supongo que es eso cuando se habla de diferencia entre presunta gracia y milagro. Pero de cualquier manera, para nosotros, bueno, yo me acuerdo mucho de aquel tiempo. Había mucha gente rezando, no era solo tu papá y tu mamá. Un montón, en casa también, todo. Y para todos nosotros. Así que de algún modo sos un elegido. ¿No es cierto? Así que lo importante es que sigas creciendo bien y bueno, ojalá que puedas también dar gracias a Dios por tu vida. Ezequiel hoy es un adolescente que está madurando muchísimo en muchos aspectos. Lo veo cada vez que lo veo distinto, lo veo mejor y siempre desde que empezó a recuperarse, lo que caracteriza a Ezequiel para mí es la alegría
siempre está positivo, siempre con ganas, un chico lleno de pasiones, le encanta el fútbol, le encantan los animales, le encantaban los aviones, dibujaba los aviones sin parar, o sea, siempre fue un chico apasionado y es tan lindo verlo tan apasionado y disfrutando de todo lo que tiene y puede hacer, que es una maravilla y que creo que va a ser un chico feliz porque ha tenido padres que lo han ayudado en todo y muchísima gente que lo amó y que lo sigue amando y lo seguirá amando y una familia bárbara que llevó esto con trabajo, esfuerzo y alegría y positiva, siempre. A Ezequiel lo veo muy bien. Obviamente tiene las dificultades esperables para él, pero de a poquito es como ha ido superando unas cuantas. Creo que el mensaje más importante para Ezequiel es que, por un lado, que siga siendo como es, porque es un chico muy divertido, con muy buen humor y demás, y segundo, que nunca baje los brazos, porque por más que él tenga dificultades, si él no baja los brazos, digamos, su potencial se incrementa solo. Al principio no le gustaba el fútbol, no le gustaba nada, pero un día le empezó a gustar el fútbol, como hoy le gustan las chicas. Y los amiguitos, los más cercanos a él, eran de Boca y dijo: yo me hago de Boca. Y Ezequiel es cabezón, cuando quiere algo, se le ocurre algo, es así y no te lo va a cambiar. Y dijo: yo soy de Boca. No hubo manera de torcerle el brazo para hacerlo de San Lorenzo. Le habíamos regalado camiseta, pantaloncito, etcétera, pero no hubo caso. ¿Va a la cancha? Va a la cancha de Boca cuando lo lleva el tío Alejandro, cuando lo invita. Hay un primo que es el que más quiere él, que es Matías Caputo, que ellos tienen palco, entonces también lo lleva y lo llevan. Y le encantaría ir siempre, le encantaría hacerse socio de Boca, pero es un problema hacerse socio de Boca. No hay cupo. ¿Y con el tema chicas? Y le encantan las... ¿Te pregunta? Pregunta, pero poco. Todavía sigue muy aniñado, muy nene. Pero le están gustando las mujeres, está preguntando por el tema sexual. De manera que el hecho que hoy en día podamos integrar a los chicos y asimilarlos en una escolaridad común es una enorme ventaja. Que todavía faltan cosas por hacer, sí. Todavía falta tomar mucha conciencia de lo que son trastornos de aprendizaje, todavía falta tomar mucha conciencia de cómo ayudar a chicos con trastornos de aprendizaje, cómo ayudar a chicos con dificultades motoras. Hoy en día, por ejemplo, no hay ninguna ley que proteja a ese tipo de chicos, es decir, que legalmente los trastornos de aprendizaje prácticamente no existen. No es una práctica habitual, por ejemplo, que un chico que tiene dificultades motoras pueda escribir en computadora. Todavía se siguen exigiendo cosas que para el año en el que estamos no tendrían que ya ser exigibles, y hay medidas que tendrían que ser de rutina en cualquier colegio. Muchos colegios todavía se manejan con filosofías del año 70 y no se han adecuado al progreso de los tiempos. Entonces lo deseable es que nuestro país en eso pueda seguir avanzando, porque va a redundar un beneficio para todo este tipo de chicos. Yo creo que padres que tienen chicos con dificultades, es muy importante, digamos, son importantes varias cosas. Me parece que por un lado es muy importante, como pasó en este caso, el diagnóstico temprano. Es mucho lo que se puede trabajar con un chico. Cuando uno hace el diagnóstico, cuando el chico está en la escolaridad primaria, muy diferente es el caso cuando el chico ya acumula años de fracaso. Entonces, poder llegar a un diagnóstico lo más temprano posible ayuda un montón al chico y a la familia. Segundo, yo creo que hoy en día y en nuestro país, aunque todavía falta bastante en algunos aspectos, digamos, este tipo de chicos no son discriminados como lo fueron históricamente, sino que habiendo programas de inserción escolar en escolaridad común
Y creo que por mi experiencia, una de las cosas que los padres les costaba mucho aceptar y rechazaban era la inserción de estos chicos en colegios especiales, porque sentían de que los colegios especiales actuaban más bien como depósitos. El hecho de que un chico hoy, con las dificultades de Ezequiel, pueda ser integrado en una escolaridad común, lo ayuda un montón a Ezequiel, a cualquier chico con dificultades similares, porque siempre es mejor nivelar para arriba que para abajo. Y yo creo que eso es lo que los padres antes se daban cuenta. Esta película puede ayudar a otros padres a darle fuerza para toda esa parte tan dura que por ahí lleva cualquier enfermedad, cualquier problema de los hijos. Cuando no hay esperanza, hay que tener esperanza, es igual, que toda esa esperanza se transmite y algo va a llegarle al chico, y aunque sea ese positivismo, yo creo, de Ezequiel de hoy y toda esa alegría que tiene que ver con tanto que se le transmitió. Y bueno, quiero transmitirles eso. Pongan alegría, su hijo será diferente, pero es una persona que puede vivir una vida súper feliz, sea como sea. Hola Ezequiel, soy David y bueno, muchos saludos, mucha suerte y seguir para adelante. Por eso. Ezequiel es un chico que, como viene hasta acá evolucionando, tiene su lugar. Yo creo que cada chico tiene su lugar en la sociedad, sobre todo en la sociedad de hoy en día. Lo que uno tiene que por ahí hacer es focalizar en las habilidades que el chico tiene y tratar de potenciarla. Creo que la mamá de Ezequiel es una de las principales potenciadoras de las habilidades de Ezequiel, porque nunca dejó de confiar en que Ezequiel iba a salir adelante. Y potenciando las habilidades de cada chico, creo que la clave está por parte de los profesionales, es poder ir orientando tanto a los chicos, como en este caso Ezequiel, como a los papás, en buscar después la inserción social que potencie las habilidades que ese chico en particular tiene. Hoy en día creo que Ezequiel es capaz de poder terminar un estudio terciario que justamente tome aquellas habilidades que tienen más desarrolladas, y creo que incluso chicos hoy en día que tienen dificultades mucho más serias que Ezequiel también tienen su lugar en la sociedad. Hoy en día existen trabajos protegidos, hoy en día hay empresas privadas que dan trabajo a chicos con discapacidades, hoy en día hay fundaciones que se dedican a monitorear el trabajo de chicos con discapacidades y protegerlos en el ambiente laboral. Es decir que creo que afortunadamente desde ese punto de vista hemos avanzado bastante a lo que era esto hace 20 años. Un papá y una mamá llamada Dora Inés Olivera, un papá llamado Adrián Gis, tengo 2 hermanos, uno llamado Santiago Gis y una hermana llamada Patricia Gis. Tengo mascotas, tengo una perra llamada Kiara, tengo 3 gatas, una llamada Rayito, otra Naya y otra Negrita, y tengo una tortuga llamada Manuel. Somos 27 primos en total, jugamos siempre de fútbol, nos divertimos siempre. Uno siempre se manda algún blooper tremendo, como lo hizo Rodrigo Mateos. Soy fanático de Boca, me gusta mucho el fútbol, me gusta muchísimo Martín Palermo, y voy a tener 3 hijos. Me voy a casar con una buena chica, no voy a conseguir una mala, quiero decir una muy buena. Y voy a ser periodista deportivo, y bueno, en cuanto pueda me voy a dedicar al fútbol e iré a trabajar en Boca. Y espero que mis hijos sean felices. Y bueno, visitarán mis viejos también, mis primos, a los que vea, y bueno, hasta que tenga 80 años, hasta que tenga 90, no sé. Tengo 5 amigos: Julián Alba, Fernando Tomasi, Ignacio Castro, Iván Paz,
Guadalupe y Carolina. Y tengo 17 años. Mis primos tíos son Martín Pacuti y Carolina Olivera. Yo deseo que haga su vida lo más feliz posible, que haga lo que él sienta y que se quede tranquilo, que la vida no es tan complicada como él a veces la piensa. Y que va a ser muy feliz. A través del infinito universo llegaste en una nube celeste, rociándonos con gotas suaves, dulces y tiernas como vos. Hoy nos embriagamos con tu amor, que es tan intenso como el sol, y te rociamos con gotas suaves, dulces y tiernas como vos. Mi nube, mi sol, mi gota, mi pequeño genio Ezequiel, te amo con el alma rebosante de suaves, dulces y tiernas caricias solo para vos. Contra seguir